Instrucciones importantes. Mediante la instrucción return podemos finalizar una función en cualquier punto y retornar al sitio donde ha sido invocado. Nargin nos indica el número de argumentos de entrada y nargo el número de argumentos de salida. Si deseamos mostrar un mensaje de error y finalizar un programa, utilizamos error y dentro colocamos el mensaje entre comillas simples. Además, podemos también mostrar un mensaje conteniendo un formato similar al que se usó en print y finalizar el programa. Veamos un ejemplo. En el ejemplo se muestra una función que nos permite calcular el promedio de dos números A y B. Pero antes de ese cálculo se puede ver que si el número de argumentos de entrada es distinto de 2, en este caso para nuestra función, se va a mostrar un error que nos indica el número de argumentos es incorrecto. Además, podemos verlo también mediante la ayuda en la ventana de comandos, colocando help seguido del nombre de la función. En este caso, nos muestra lo que dentro de nuestra función se tiene como comentario. Aquí nos indica punto medio y hay el punto medio del valor intervalo. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, los valores 10 y 16, la función calcula el promedio cuya respuesta es 13. Y de ingresar el número de argumentos de entrada distinto a dos números, se indica el error, que en este caso sería número de argumentos incorrecto. La siguiente función nos permite hallar el punto medio de un intervalo A y B. Como vemos, dentro de su código, aun cuando no hemos estudiado en profundidad el uso de if, para utilizar los comandos que mencionamos como instrucciones importantes, utilizaremos esta condición de que si el número de argumentos ingresados es menor a 2, se mostrará un mensaje de error que nos indique se requiere dos argumentos de entrada. Como vemos, este if tiene un fin que se coloca aquí y luego se muestra el cálculo de los argumentos de entrada. Para los valores A y B ingresados se calcula el punto medio. Veamos que en su ejecución, si no ingresamos ningún argumento de entrada, el mensaje de error que habíamos indicado en nuestra función se muestra aquí. Se requieren dos argumentos de entrada. De manera similar, si solamente ingresamos un argumento de entrada. Recordemos que para ejecutar correctamente podemos solicitar una ayuda seguido del nombre de nuestra función. Y para la función que hemos creado, nosotros pusimos como ayuda al usuario la sintaxis del ingreso de nuestra función y también una indicación de lo que calcula. En este caso nos dice que hay el punto medio en el intervalo A y B y la forma de ingresar las variables o argumentos de entrada. Conociendo esto, ejecutamos del siguiente modo para los valores de A igual a 10 y B igual a 16, obteniéndose como resultado el punto medio en este intervalo que corresponde al valor de 13. A continuación mostraremos el uso de algunas instrucciones importantes que vimos en teoría. Abrimos nuestra función punto medio y sobre el código añadiremos algunas sentencias. Primero, veamos que vamos a utilizar if, cuyo estudio se verá en sesiones posteriores, pero a grandes rasgos diremos que este if, que nos va a permitir añadir una condición, en este caso al número de argumentos de entrada, vamos a hacerle comparar con el número 2 y si el número de argumentos de entrada es menor a 2, se ejecutarán las siguientes sentencias. En este caso, al no ingresarse las dos argumentos de entrada que se requieren para calcular el punto medio, que es lo que se menciona aquí, se mostrará un mensaje de error indicando se requiere dos argumentos de entrada. Para usar if debemos también al finalizar colocar en. Guardamos y veamos en la ventana de comando los casos que se dan. Si no ingresamos ningún argumento de entrada, al dar enter se mostrará un mensaje de error y se menciona aquí se requiere dos argumentos de entrada, que es el mensaje que colocamos dentro de nuestra función y es analizado puesto que el número de argumentos de entrada, que en este caso es 0, es menor a 2. Al ser cierta esta condición se muestra el mensaje. Ahora ingresaremos un valor. Como vemos, también en este caso se muestra el mensaje de error, pues el número de argumentos ingresados
en este momento es de 1. Como es cierta esta condición, se muestra un mensaje de error y se finaliza el programa. Recordemos que para ejecutar correctamente un programa podemos utilizar help seguido del nombre de nuestra función. Bien, aquí se muestra la sintaxis para ingresar las variables o argumentos de entrada y también nos indica lo que realiza nuestra función. Nos dice, hay el punto medio del intervalo A y B. Esta ayuda ha sido colocada en esta parte y por ello es posible mostrarse al solicitarse. Conociendo esto, ahora vamos a ejecutar para los valores de A igual a 10 y B igual a 16 y obtenemos el resultado que corresponde a 13.